Radio Nesa. Transmitiendo desde el Centro Pluricultural de Ciudad Nezahualcóyotl. A través de las plataformas digitales Facebook Live y TuneIn Radio. Música, cultura, entretenimiento, comunicación, arte y mucho más. Porque Radio Nesa es la radio de todos. Búscanos en Facebook como Radio Nesa Oficial. Regálanos un like. Y estate pendiente de toda nuestra programación. El Zoológico Parque del Pueblo es uno de los espacios emblemáticos de Nezahualcóyotl, dedicado al esparcimiento de las familias de la localidad. Fue fundado en el año de 1975 y es considerado el único zoológico de la zona oriente del Estado de México. Y tras varias remodelaciones, actualmente cuenta con un aviario, reptiliario, acuario, más de 250 animales de 100 especies diferentes, un museo de historia natural y un recién inaugurado teatro al aire libre con capacidad para 500 espectadores. Este parque es considerado también uno de los principales pulmones de la ciudad y recibe cerca de 15,000 visitas cada fin de semana. El Parque del Pueblo se ubica en la calle Glorieta de Colón, número 391, en la colonia Vicente Villada. Visítalo con tu familia. Hey, ¿qué tal? Saludos a toda la gente bonita que nos escucha, nos sintoniza, nos ve por Facebook, Radio Nesa Oficial. Muchas gracias por permitirnos acompañarlos en su casa, quizás en el taller, quizás en la oficina, quizás en su lugar de trabajo, en el transporte, en su lugar preferido para escucharnos. Muchas gracias. También quiero dar agradecimiento al Ayuntamiento de Ciudad Nezahualcóyotl y a todas las personas que hacen posible esta transmisión. Saludos a todo el personal del DIP que trabaja, que labora también con arduo trabajo. Ahorita que son las inscripciones de los niños, tienen bastante trabajito ahí. Un saludote a todos ellos. Tenemos en los controles al buen amigo Vampiro Mix. Gracias, Vampiro, que otra vez nos acompaña día con día aquí con la transmisión. Mi nombre mío es Antonio Rubio López, perdón. Antonio RL Fénix. Me pueden buscar en lo que es Facebook como Antonio RL Fénix. También tenemos los videos de salud que hemos ido diciendo día con día, temas muy importantes de salud en Facebook, en Radio Nesa Oficial. Tenemos teléfonos en cabina, que es el 5035-0725. Ustedes pueden también sintonizarnos en www.nesa.gov.mx, que es la página del ayuntamiento. O también si cuenta con algún dispositivo Android móvil, puede bajar la aplicación TuneIn y nos va a buscar Radio Nesa. Si ustedes tienen algún comentario, quieren algún tema sugerir, nos pueden buscar en Facebook, Radio Nesa Oficial. Hace un comentario, manda saludos. Tenemos grandes invitados. Hoy tenemos un tema muy importante, que es la edad oportuna para el uso de los anteojos. Tenemos con nosotros a la doctora Jacqueline García. Bienvenida, doctora. Hola, muchas gracias. Buen día. En un momento regresamos después del corte. Por favor. Gracias. Porque
Esto es Radionesa, transmitiendo desde el Centro Pluricultural de Ciudad Nezahualcóyotl. Esta es la radio de todos. Sí, Radionesa. Estás escuchando Radionesa, el espacio del DIF y nuestros invitados. Tengo unos saludos para Marita López Rubí, que nos está escuchando desde la colonia Benito Juárez. Un abrazote y un saludo. También un saludo muy especial a Maribel García, que ayer cumplió años. Felicidades. Un abrazote aquí desde la cabina de Radionesa. Que te la pases muy bien, que sigas cumpliendo más años. Muchas felicidades. También tenemos saludos para Pequeño Bestia, para Maru Fuegu, para Laura Lilu, para Lola González, Claudia Carrillo, Rigo López Coaching, Elizabeth Herrera, Jesús González Corona, Zaira Bit y Ángel Rivera. Como les comento, tenemos un tema muy especial hoy, que es edad oportuna para el uso de los anteojos, con la doctora Jacqueline García. Nuevamente, bienvenida. Gracias, buenos días a todos. ¿A qué edad es importante utilizar lentes? ¿A qué edad debo usarlos? Importante es empezar a usar los lentes desde temprana edad. Estamos hablando desde aproximadamente 1 año, 2 años, ya podemos empezar el uso de lentes. Con los niños ya podemos empezar un tratamiento. Es importante para esto valorarlos desde pequeños, desde nacimiento, pues se puede hacer su valoración. Ya lo habíamos comentado en algunos programas anteriores, la importancia de valorarlos desde que ellos nacen. A los 2 meses ya podemos tener una valoración en el consultorio, podemos detectar problemas de alguna tumoración, algún defecto en cuestión de transparencia en los medios del ojo, medios transparentes. Ya de ahí, si nosotros detectamos algún problema o tenemos algún antecedente de los padres que usan lentes, que tienen graduaciones altas, bueno, ya nos enfocamos más al año de edad para poder ya tener una cuestión ya más precisa de si requieren o no requieren lentes. En caso de que se detecte al niño que sí requiriera el lente, al año de edad ya se le puede indicar el uso de sus lentes, incluso hasta de meses, ya pueden empezar a usar sus lentes. Para estos pequeñines, estos niños que tienen 1 año, bueno, son muy inquietos por naturaleza. ¿Existe algún tipo de lente que se sugiere? Hay lentes especiales tipo Google, el cual nos ayuda mucho para este tipo de pacientes para que no se retire el lente. Es bien complicado un bebé pues dejarle a un niño, desde un niño ya que tiene plena conciencia del traer algo en la carita, pues a veces es molesto, se retiran el lente jugando, no tienen el cuidado. Entonces imaginemos aún más con los bebés, ¿no? Entonces sí es complicado para los padres, ¿por qué? Porque tenemos que estar atentos a que no se retire el lente, a que sin querer se mueve y se le cae el lente. Este lente tipo Google nos ayuda a ajustar, tiene un ajustador para su cabecita y de ahí se detiene para que no haya ese problema que se le esté cayendo. Sí hay formas, hay diferente tipo, marcas para ya este tipo de casos, de niños ya más pequeños. Como cuando se ocupan para los que ocupan para nadar, ¿no? Ajá, ya ahí entran pues ya tipo goggles especiales para natación, para deporte. Hay lentes que se pueden graduar precisamente para estos deportes y más en los pacientes que tienen graduaciones muy altas. A lo mejor un paciente que tiene una graduación muy pequeña, realmente su visión que ocupan es algo muy grueso en un deporte. Entonces, si es una graduación muy pequeñita, pues realmente no va a tener ningún problema para que en el momento del deporte pues podamos retirar el lente para precaución por algún accidente también. En caso de que su graduación fuese muy alta, pues sí tenemos lentes especiales, goggles de deporte, en este caso un ejemplo de natación, para que no interfiera en su actividad, porque hay niños que pues sí, con una graduación muy alta, se retiran el lente y pues no ven nada. Entonces ahí imagínense la situación. ¿Ocupan mica, cristales? En los niños se recomiendan las micas de mica, lo que es mica, cristal no, es mucho peligro para un niño, no está totalmente descartado esa opción del cristal ya. Incluso hasta para los adultos realmente el cristal ya es muy poco que se ocupe en los pacientes. ¿Por qué? Porque aparte de ser pesado es muy riesgoso, muy pesado, cualquier cosa, accidente, nos caemos, pues imagínense, se rompe el cristal, un cristal nos puede entrar al ojo y es peor aún la situación. Entonces normalmente ya se ocupa en la actualidad micas.
Hay micas endurecidas para este tipo de pacientitos ya pequeños que se ocupa para obtener esa resistencia en sus micas para pues el movimiento y la actividad que tenga el niño si ya tuviese arriba de 5 años, que ya normalmente son más inquietos, juegan, luchan, andan de aquí para allá, entonces para que sea más resistente este lente para ellos. Entonces hay que ir haciendo que nuestro pequeño se vaya acostumbrando a usarlos, porque Exactamente. a lo mejor también le compramos los lentes, pero también los papás tenemos una parte de irresponsabilidad porque no los mantenemos con los lentes. Sí, es bien común, por ejemplo, ahorita tenemos un periodo fuerte en la clínica de atención a certificados médicos. Del 50% de niños que usan lentes, pues nos refieren los papás, se le olvidó, no lo trae, no lo usa de vez en cuando, lo usa únicamente cuando va a la escuela. No, pues ahí les hacemos ahora sí la indicación. La importancia de usar el lente todo el tiempo. Un lente que lo usamos solamente para ir a la escuela, para hacer la tarea, es un lente que no nos está funcionando, es un tratamiento que no está funcionando. Entonces, obviamente, a la larga este tratamiento, pues no vamos a tener ningún cambio en visión. Al contrario, podemos empezar a tener baja de visión o pérdida de visión. ¿Por qué? Porque nuestro sistema visual no está trabajando como debe de ser. Entonces, aquí lo importante es que el lente lo debemos de traer de uso diario, ¿sí? Les digo a los pacientes, así como tus zapatos, como la ropa que nos lo ponemos desde la mañana, nos lo retiramos hasta en la noche, igual el lente, no hay excusa ni pretexto, pero porque estoy de vacaciones, porque me levanté temprano y se me olvidaron, que es bien común, no, el lente lo tienen que tener el uso diario. Los lentes, sea una graduación muy pequeña, el lente se debe de usar. Es algo también bien común que dicen, es que lo uso para la computadora nada más, es que lo uso porque tengo vista cansada, lo uso de descanso. No, son diagnósticos erróneos que ni siquiera existen. Un niño no tiene vista cansada, la vista cansada es la presbicie, pero es a partir de los 45 años y es cuando ya no enfocamos de cerca, empezamos a retirar. Y esto es por el envejecimiento del cristalino, es un músculo que tenemos dentro de nuestros ojos, que obviamente ya con la edad nuestro músculo se va haciendo duro, ya no tiene la misma función que de joven. Entonces esto ya no nos permite enfocar de cerca. Esa es la vista cansada o presbicie. Entonces, imagínense cuando llegan los niños, es que tengo vista cansada. No existe la vista cansada, solamente es la presbicie a partir de los 45 años. El lente lo deben de traer puesto todo el día. ¿Por qué? Porque si no, no va a funcionar. Entonces tiene que ser el apoyo familiar de todos. ¿Sabes? Sí, ahí yo les comento a los padres, es que no se lo quiere poner. Bueno, tenemos que también tener una cultura, pues el niño debe recibir esa indicación, de empezar a apoyarle de una forma, pues bueno, irle explicando al niño la situación de sus ojos, de alguna forma obviamente, pues a lo mejor si le damos algunas palabras que ellos no entiendan, no, tratar de buscar la manera en la cual para el niño sea agradable el uso de lentes, sí, buscarle la forma, no sé. Afortunadamente ya en la actualidad los lentes son bonitos, son estéticos, hay formas, hay colores, hay inmensidad que antes no lo teníamos. Antes, desgraciadamente, sí era como un estándar de lentes, los cuales no eran muy agraciados, entonces, pues, cualquiera sí. Hasta pesado, ¿no? No les agradaría ponerse, entonces, pues, obviamente sí, ahí sí se entendía. Ahora, niños, tengo pacientes que incluso usan lentes, me dicen, no necesito lentes, pero yo quiero usar de moda, hasta se ponen los lentes. Ya tenemos esa ventaja, ya es más aceptable para los niños, ¿por qué? Porque ya hay algo más grato para ellos para usar, para uso diario, por ejemplo. ¿Para qué usar lentes? Bueno, precisamente aquí la situación, la importancia de usar lentes es para, los padres nos dicen, doctora, si yo uso el lente, él se corrige su problema. Cuando estamos hablando de graduaciones altas, el defecto visual está presente y ya no se nos retira. La graduación se modifica antes de los 20 años, de 18 a 20 años, el ser humano está en crecimiento. El globo ocular crece igual que nuestro cuerpo, entonces la graduación se modifica porque por el mismo crecimiento del globo ocular, la curvatura de la córnea modifica al crecimiento del mismo globo ocular. La curvatura de la córnea al modificarse es cuando cambia la graduación. Entonces, la graduación va a ir modificándose cada 6 meses. Normalmente el crecimiento del ser humano antes de los 20 años en un niño es muy rápido. A los 6 meses ellos están creciendo. Entonces, la indicación de cambio de lentes es a partir de los 6 meses, antes de los 20 años.
ellos cumpliendo su término de su crecimiento, que es niñas 18 años y los niños 20 años, ya podemos llevar un seguimiento anual. Ya esto se puede hacer un seguimiento anual. Obviamente aquí depende del cuidado, si él es un niño que no cuida mucho, bueno, pues desgraciadamente sí se tienen que hacer sus cambios antes porque o ya perdieron el lente o las micas ya se rayaron. Entonces, aquí la importancia de usar el lente diario precisamente es para mantener la capacidad visual máxima, que es el 100% o 20-20 manejamos nosotros. Si el niño empieza a usar su lente después de los 15, 20 años, ya su probabilidad de mejora de visión al 100% ya va bajando. ¿Por qué? Porque llevamos un ejemplo, un niño que empieza a usar a los 20 años lentes, ¿qué va a pasar? Pues este niño ya lleva 20 años sin tratamiento, entonces obviamente la graduación pues ya no nos va a funcionar igual. Probablemente este niño si tiene una agudeza visual, una visión sin lentes de un 30%, probablemente podamos mejorar un 60%, un 70%, un ejemplo. Pero ¿qué va a pasar? Ese 70% ya no va a avanzar más. ¿Por qué? Porque no tuvimos un control desde un inicio del sistema visual. Entonces, si esto se detecta antes de los 8 años, que es cuando tenemos todavía no hay término de maduración del globo ocular, incluso en el DIF yo manejo una terapia que se llama terapia de ambliopía, en la cual se hace en casa, se le da la indicación al paciente para que el paciente la realice en casa, cómodamente, 3 veces a la semana, depende el caso de cada paciente, y el niño mejora de un 10 a un 20% más, pero estamos hablando que esto se detecte antes de los 8 años, es cuando funciona la terapia. Cuando el niño ya tiene 10, 11 en adelante, bueno, ya la terapia ya no nos funciona. ¿Por qué? Porque el globo ocular termina su maduración. Crecimiento lo hay aún hasta los 20 años, pero en maduración ya no nos ayudamos mucho. Entonces, lo que hay que hacer, de todas maneras, se tiene que continuar usando el lente para mantener ese 80%, no de que, bueno, ya no mejoro más, ya no lo uso. ¿Qué va a pasar si no uso el lente? Ahí la pregunta, puedo ir perdiendo visión. Si yo podía mantener ese 80%, pues ahora a lo mejor voy a ir perdiendo visión de un 70%, ya a lo mejor a un 60%, porque nuestro sistema visual debe de tener una función. Si no, se hace nuestros ojos, como normalmente se menciona, se hace un ojo flojo. Hay casos en los cuales un ojo tiene una visión de un 100% y el otro ojo tiene un 20% de visión. Y a veces los pacientes nunca se dan cuenta porque a lo mejor no tienen la curiosidad de repente de taparse un ojo y hacer esa diferencia. Hay pacientes que sí lo hacen, entonces cuando llegan al consultorio me dicen, pues no doctora, yo veo bien, perfecto. Cuando tapamos un ojo, híjole, perfecto, sí tienen una muy buena visión, pero cuando le tapamos el otro, caray, ¿qué pasó? No veo, porque nunca habían tenido a lo mejor esa curiosidad de tener esa percepción. Entonces, en esos casos, normalmente es una graduación alta, obviamente, en el ojo que no tiene que tiene muy mala visión, incluso ese ojo se puede desviar. Hay un estrabismo, entonces, obviamente, al iniciar el tratamiento, meses de tratamiento, nuestro ojo se corrige a su posición normal. Otro tema, estrabismo es una de las causas por la cual hay un ojo estrábico, entonces ese ojo retorna a su posición usando nuestro lente porque ese ojo vuelve a tener un enfoque normal o casi normal a lo que vamos. Es como cuando el ojo observa hacia otro lado. Sí, se nos desvía, se dicen, híjole, está chuequito su ojo, dicen los papás. Hay diferentes tipos de estrabismo, hacia adentro, hacia nuestra nariz, hacia afuera, hacia arriba, hacia abajo. Estos ya son diferentes tipos de estrabismo. Obviamente, le digo, hay diferentes causas, a veces es de nacimiento, congénita, o ya hay un problema muscular, ahí ya, por ejemplo, se corrige con cirugía. Ahí, por ejemplo, los tratamos a los niños que tienen este problema. Primero se descarta la causa, si es por visión, se indica su lente un tiempo, si vemos que hay una mejora total, continuamos con el uso de su lente. En caso de que corrija, pero todavía hay un porcentaje de desviación, normalmente sí ya se toma la opción de cirugía. Me comentabas que la graduación cada 6 meses van ya sea corrigiendo o a lo mejor ocupando la misma dependiendo del paciente, ¿no? Esta puede ocuparse el mismo armazón, necesitas comprar todos los lentes completos. Bueno, aquí en los niños es común obviamente su crecimiento, por el mismo crecimiento pues normalmente lo primero que les crece es la cabecita.
Entonces, normalmente el tiempo de vida a un armazón, se le comenta al paciente, es de 1 año. Siempre hay que buscar un armazón no justo, obviamente, como la ropa, no comprarnos una ropa justa, para que tengamos un tiempo de vida por lo menos de 1 año, y más porque estamos hablando de un niño menor a 20 años, que va a tener un crecimiento. Entonces, si hay buen cuidado, si el armazón está todavía en buen estado, esas micas a los 6 meses se cambian solamente sus micas de ese armazón, ¿sí? Y se continúa, pero sí tiene un tiempo de vida el armazón de 1 año máximo, y dependiendo el cuidado que le demos. ¿Un cambio de mica es un poco costoso, muy caro? Aquí los costos varían dependiendo su graduación. Cuando las graduaciones son pequeñas, los costos son mucho más económicos. Sí, ya en graduaciones altas, obviamente el tipo de micas que se tiene que ocupar son micas especiales para que le ayude al paciente a que su mica se vea más estética, más delgada. Ahí entra el policarbonato, que es lo más común en niños y en graduaciones altas, porque el policarbonato es el material más resistente para ellos, y obviamente pues es más caro, pero lo mandamos únicamente cuando son graduaciones arriba de 6, 10, 7 dioptrías normalmente. Sí, por estética, ya es más por estética. Bien, pero conviene ahora sí que invertir en tu hijo para que tenga una... Claro, yo siempre les digo a los pacientes, híjole, a veces compramos pues zapatos de marca, ropa de marca, y a veces para cuando les decimos, hijo, necesita este lente, le cuesta tanto, pero es una mica que es original, que no, desgraciadamente en el mercado, otro tema, ya más adelante lo trataremos, es el material de las micas. Tener cuidado porque ya en la mayoría, pues ya saben que lo chino, híjole, nos está arrasando. Entonces ya en micas ya hay mucha mica china, entonces... Muy económico, cuando encuentren un lente, una mica económica, es chino, muy seguramente es chino. Entonces esto va a provocar que nuestra visión no sea la óptima, incluso nos puede afectar en nuestra visión un tipo de mica. Incluso tengo una paciente que apenas tuvimos hace, no sé, un mes quizás. Ella nos comentó que por comprar este tipo de armazones en la calle, ahora tiene una infección, tiene un hongo en la nariz. Entonces ahorita se está controlando por comprarnos este tipo de materiales. Yo sé que a veces es un poco más costoso, pero pues nuestra salud lo vale. Sí, claro que sí. Pues puedes perjudicar tu salud, sí, tu visión. Sí, muchísimo, muchísimo. Muy bien, vamos a un corte y regresamos. Claro que sí. Ya regresamos, no te despegues. Esto es Radionesa, transmitiendo desde el Centro Pluricultural de Ciudad Nezahualcóyotl. Esta es la radio de todos. Sí, Radionesa.
Palacio Municipal de Nezahualcóyotl fue por mucho tiempo el primer edificio construido con ladrillos y cemento en varios kilómetros a la redonda. Era muy humilde y de apenas un piso. Entró en operación el 1 de enero de 1964, con Jorge Sáenz como primer edil de la localidad. Cuando la ciudad comenzó a modernizarse, el ayuntamiento también, y se utilizaba sobre todo para promover obras públicas que se realizaban o se realizarían a futuro. Además, para demostrar que Nezahualcóyotl iba progresando cada vez más, se realizaban espectáculos en la explanada del ayuntamiento. Una de sus principales características es su arquitectura en forma de pirámides mexicas, en reminiscencia al antiguo señorío de Texcoco que le da nombre a la localidad, Nezahualcóyotl. Ya estamos de vuelta contigo, Radio Nesa. Estás escuchando el espacio del DIF y nuestros invitados. Teléfono en cabina es el 50 35 07 25. Tengo aquí otros saludos también para Paco Dante Pérez Medina, para Ismael Barrón Solano, para Matita Flores, para Silvia Segura, para Clara Mendoza García, Carmen de la Rosa, Rosy Tornes, Sandra López, Judith CP, Maribel García, a Karime Ávila Perdomo, a Edgar Sánchez, a Elvira Sánchez, a Jess Pega, a Carlos Durán, a Rico Patísimo. Ahorita les comento quién más. Aquí tenemos a José OB, también que quiere venir un día a cabina, claro que sí, bienvenido. Para Rubio López Coaching, también un gran saludote. Para Maribel García también, y nos tiene una pregunta. Si mi hija usa lentes y se siente mareada, ¿es normal? Cuando empezamos a usar lentes, es normal. Al inicio, esto depende de la graduación. Obviamente, si es una graduación muy alta, pues sí es más difícil la adaptación al inicio de los pacientes. Entonces, el dolor de cabeza puede durar por lo menos una semana. Se les comenta a los pacientes, a los padres en este caso, va a haber un dolor de cabeza, nos vamos a sentir quizá un poquito mareados. Incluso algunos pacientes llegan a referir náuseas. Es normal por la modificación de visión. Normalmente, aunque veamos borroso con normalidad o ya estemos acostumbrados 10 años, quizás 5 años o más, nos acostumbramos a esa visión. Aunque sea borrosa la visión, nos acostumbramos a esa visión. Les digo a los pacientes, es como cuando cambiamos o compramos un zapato, aunque sea de nuestro mismo número, pues obviamente el zapato nuevo está justo, a lo mejor lo toleramos 1, 2, 3, 4 horas, pero ¿qué pasa cuando llegamos a casa? Nos lo retiramos de inmediato y ya, nos ponemos con el que nos sentimos cómodos. Más cómodos. Así va a pasar con los lentes. Al inicio normalmente se les da un tiempo de una semana de adaptación. Entonces sí es normal el dolor de cabeza al inicio. Obviamente hay casos también en los cuales cuando no se gradúa bien, sí hay malestares. Entonces siempre y cuando su valoración esté bien y haya sido correcta su indicación de su graduación, el dolor de cabeza va a ser normal. ¿Sí? Incluso los pacientes nos refieren, veo las cosas con más brillo, las veo más cerca. Normalmente cuando les entregamos sus lentes, siempre se les indica, y no es nada recomendable de que pues me los llevo puestos, no. ¿Por qué? Porque aunque veamos mejor, no tenemos calculada ese cambio de visión entre bajar una escalera, bajar una banqueta, o incluso cuando el paciente va manejando, pues el hecho de que no calculamos las distancias o las proximidades. Entonces no debemos de usar el lente de inmediato cuando nos entregan el lente. Es primero llegamos a casa, es un espacio conocido, ya empezamos a usar el lente por una semana y ya si nosotros nos vamos adaptando, poco a poco vamos a ir sintiendo, salimos ya a la calle o ya empiezo a hacer mi vida diaria normal. Pero sí, son síntomas. Nosotros manejamos ese dolor de cabeza como un dolor de cabeza bueno, ¿sí? Les comento al paciente, haz de cuenta que es como un motorcito. Estaba descansando totalmente, encendemos ese motorcito, pues obviamente hay malestar. Entonces es normal el dolor de cabeza. Y ya si pasase más de una semana, 2 semanas y sigue con lo mismo, ahí sí ya... Sí, hay que valorarlo, probablemente entonces no se haya indicado bien su graduación, puede haber una sobrecorrección o una falta de corrección. Obviamente el hecho de que nuestros ojos no estén viendo como debe de ser, nuestro organismo es fantástico, él nos refiere de alguna forma, algún síntoma, algún signo, que algo está pasando todavía en nuestro cuerpo.
Aunque yo creo que en ese lapso mucha gente se da por vencida y dice, ya ves, los lentes no me sirven, mejor ya ni ocupes lentes. Algunas personas. Sí, algunos pacientes incluso dicen, no, ya no los uso. Sí, se dan por vencidos o no, me dolió la cabeza. No, no, no. Obviamente acérquense a su optometrista, a su especialista que los está tratando. Dudas que tengan, pues obviamente las tenemos que hacer conocer a su médico. Entonces, pues no es rendirse y no es pensar que ya todo está mal y ya, no hay mejoría para el tratamiento. El objetivo principal es que se sientan mejor, que vean mejor y que tengan una vista mejor, ¿no? Entonces, esa es la idea. Para ir al optometrista certificado, o que sepas que realmente son. Sí, obviamente aquí tiene que ver que el optometrista esté certificado, que tenga su título, esté titulado, cuente con su cédula profesional. Desgraciadamente en este campo hay mucho técnico, y a veces ni siquiera podemos llamar como técnico, personas que hacen lentes en la calle, personas no calificadas en ningún momento para tener este tipo de atención. Entonces, yo les aconsejo a los pacientes, pues acudan como tal a un consultorio visual, a optometría. Ópticas, aquí es muy común y que pues normalmente pues la mayoría de los pacientes a veces se acercan a ópticas. ¿Por qué? Porque la mercadotecnia vemos lentes, ¿no? Y pues es lo que normalmente la óptica utiliza como el jalar al paciente. La óptica normalmente lo que hace pues es mercadotecnia, es venta de lentes, pero no se enfocan clínicamente al paciente. No hacen un interrogatorio, a veces ni siquiera nos asomamos a realizar un fondo de ojo. A veces si nosotros indicamos al paciente, necesita lentes y ahí están los lentes. Pero quizás a lo mejor el paciente no mejoró más porque a lo mejor tiene una cicatriz en retina, porque se cayó de las escaleras y nunca lo atendimos y pensamos que no pasaba nada. Y no nos asomamos a un fondo de ojo en la óptica. La cuestión es venderte tus lentes, eso es lo importante, ¿no? No vayan a un consultorio visual como tal. En el DIF contamos con optometría, estamos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 8 de la noche. Ya en URIS estamos contando también con el servicio. La consulta es de lo más accesible para toda la población. La consulta son 50 pesos, la consulta. Entonces, pues es muy accesible. Normalmente en particular, un especialista, pues estamos hablando ya mayor quizás a 500 pesos. Entonces, la atención es completa, la que se le realiza a los pacientes. Entonces, pues ahí tenemos el servicio para ustedes, para la población de Nesa y para la población periférica. Tenemos pacientes de Chimalhuacán, tenemos pacientes del distrito, o sea, si no soy de Nesa no me pueden atender, no, ahí puede ir cualquier persona. Dirían de 0 a 100 años y de donde tenemos pacientes foráneos de Veracruz, tenemos pacientes de Guadalajara, vienen de cualquier lado a su consulta, a sus revisiones. Son bienvenidos de cualquier lugar. De cualquier lado. Claro que sí. Y no requiere ningún requisito, únicamente se paga su cuota de recuperación en caja y ya pasan a la consulta en los horarios que les mencionaba. Me preguntan aquí también, cuando un niño no usa lentes, ¿también le duele la cabeza? Ah, sí. ¿Cómo sabemos si no tenemos una buena visión? Obviamente es más fácil que nos demos cuenta si un niño no está viendo bien cuando son graduaciones altas. Desgraciadamente una graduación alta pues no me permite ver con claridad, a que si es un niño con una graduación muy pequeñita. Normalmente es desde ahí. El paciente refiere, no veo bien. Normalmente cuando empezamos a referir esto es normalmente es en primaria, que es cuando ocupamos nuestra visión más fina. Por eso, desgraciadamente, ahorita en la actualidad todavía no tenemos la precaución de tener una cultura para revisión de nuestros niños. Ahorita les comentaba, hay que revisarlos desde a los 2 meses ya de nacimiento, podemos ya hacer detecciones de problemas visuales o ya enfermedades más graves. En este caso, por ejemplo, pues bueno, ya se puede empezar a valorar al niño. Si hay problemas de visión, los síntomas normalmente y más comunes son dolores de cabeza precisamente, hay lagrimeo, hay mucho lagrimeo, los ojos se nos enrojecen o normalmente son niños que traen los ojitos siempre muy rojos o hay infecciones muy recurrentes. Hay pacientes que tengo que me dicen, doctora, es que ya van 3, 4 optometristas o lo llevo al médico general o lo llevo a la óptica
y me mandan gotas, gotas y gotas, pero la infección cede un tiempo y después inicia. No, lo que pasa que las infecciones también se dan por mala visión, entonces ya el niño se le corrige y bueno, ya la infección obviamente va a ceder. Es un síntoma también por el cual se presenta por mala visión. Entonces, pues, donde podemos tener más referencia ya es a partir de los 7 años, cuando ya estamos en la primaria, los niños ya saben leer, ya quizás lo sientan más retirado, ya en el pizarrón las letras que les ponen a los maestros son muy pequeñitas y no las alcanzan a observar. Un niño de preescolar, obviamente es muy difícil que se le pueda detectar el problema visual. ¿Por qué? Porque su actividad visual es muy gruesa. ¿Qué hace un niño de 4 años de primaria? Recorta, ilumina, juega. En realidad su sistema visual como tal fino no lo estamos ocupando aún. Bien. Ya cuando se ocupa normalmente pues es hasta en la primaria, que ya son trabajos más finos. Y es cuando el paciente pues acude, porque ya es cuando empiezan a detectar. Quizá la maestra ya le refiere a los padres, ¿sabe qué? Su niño se levanta, se acerca al pizarrón, entrecierra los ojos, también es un síntoma bien común que de repente cierran sus ojitos para tratar de enfocar. Hay maestros que sí, en este caso pues son muy observadores y pues lo detectan y ya le comentan a los padres y ya lo llevan a consulta. Normalmente cuando los llevan a ópticas es bien común porque no lo refiere el paciente, no es cosa que nosotros digamos, bueno, lo estamos inventando o lo pensamos, no, porque lo refiere el paciente. Doctor, es que yo no lo atendí porque lo llevé a la óptica a los 3 años, pero me dijeron que porque como no sabía leer y estaba muy pequeño, no podemos atenderlo. No, es lo que les comento. No, digo, un especialista está capacitado para ver a un niño desde meses de nacido y podemos detectarlo. El problema es cuando llegamos a un lugar donde no hay esa preparación de un profesionista que esté capacitado, pues obviamente lo va a rechazar. Entonces, imagínense un niño que nace con una tumoración, pues jamás lo van a ver hasta que a lo mejor ya el paciente camina, se cae con frecuencia, que es algo también bien común en niños pequeños, que normalmente se caen con frecuencia, o chocan con algo que decimos, híjole, ¿cómo no pudiste ver ahí el mueble? No, si estás chocando. Entonces son situaciones en las cuales nos podemos dar cuenta muy, muy fácil. Pero imagínense, porque fui aquí a este lugar y me dijeron, no sabe qué, su niño no sabe leer, está muy pequeño, no lo podemos valorar. Ese niño, imagínense, probablemente hasta pueda perder el globo ocular por no haberle dado una atención temprana. Aparte, ¿qué otros defectos visuales existen? Existen 3 defectos visuales, que es la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. El paciente puede referir miopía únicamente, podemos tener hipermetropía o podemos tener combinado miopía con astigmatismo o hipermetropía con astigmatismo. Suele haber casos, son muy mínimos realmente cuando tenemos la combinación de los 3 defectos visuales. Este defecto visual, ¿por qué se da? Se puede dar por genética, por los padres que usen lentes y heredamos el defecto visual. No en todos los casos, no si tenemos 3 hijos y nosotros usamos lentes, no los 3 niños van a heredar el defecto visual. Puede ser que solamente uno de sus niños herede ese defecto visual o ninguno, los 3 estén bien. Y suele haber otros casos en los cuales los padres tienen vista de águila y los niños nacen con el defecto visual. Sí hay factor genético, sí hay factor hereditario, pero también se puede dar ya después del crecimiento. Empieza su desarrollo y se empieza a presentar durante el crecimiento del cambio de crecimiento de nuestro globo ocular, que es lo que les comentaba. Hay un crecimiento hasta los 18, 20 años y hasta esa edad empieza a aparecer estos defectos visuales más o menos entre 3, 4 años de edad. Y los pacientes lo refieren, doctora, ¿qué cree que? Pues no sé, a los 4 años le hicieron una valoración y mi niño estaba bien. Y ahorita a los 6 años se le está detectando, apareciendo el problema. Es lo que les comento a los papás en los certificados médicos. Su diagnóstico no es un diagnóstico definitivo, su diagnóstico va a cambiar. ¿Por qué? Porque están en crecimiento. Entonces, sí empieza a observarse un defecto visual. La miopía, nuestro ojo tiene un tamaño normal en específico. La miopía quiere decir que nuestro ojo creció un poquito más de esa normalidad. El ojo hipermétrope es un ojo al contrario, faltó crecimiento, es un ojo más pequeño.
El astigmatismo, el ojo miope, por ejemplo, no puede enfocar de lejos, entonces es cuando normalmente entrecerramos los ojos para tratar de enfocar. Ese ojo creció un poquito más de lo normal, entonces ese crecimiento más va a provocar que la luz no entre directamente a la retina, que es donde enfocamos nuestra visión. El ojo hipermétrope, al contrario, igual al ser un ojo más pequeño, igual no enfoca como debe de ser con exactitud. Ya el astigmatismo se presenta normalmente el defecto visual en córnea. La córnea hay una deformidad. Una córnea normal es una córnea esférica, redondita. Cuando hay un defecto visual, esa córnea se hace como un balón de fútbol americano, ya hablando de algo muy grande, ya, para que más o menos se entienda de qué forma hay una deformidad. Ya hay diferentes patologías, como un queratocono, que ya hay una deformidad total. Incluso ya se tiene que empezar un tratamiento con lente de contacto especial para queratocono, o en este caso ya casos muy avanzados ya se tiene que hacer un trasplante córneal, y esto es por una deformidad en córnea. Entonces, esos son los defectos visuales con los que nacemos o podemos desarrollar durante el crecimiento. Son los 3 defectos visuales que son de por vida, el tratamiento es el uso de lentes de por vida, y más cuando son graduaciones altas. A veces nos dicen los pacientes, se me va a quitar, les comentaba, si es una graduación muy alta, la graduación se modifica, puede ser que baje un poco la graduación, pero es una graduación alta, esa graduación ya está ahí, ya está presente. Solamente cuando las graduaciones son mínimas, son muy pequeñitas, tienden a desaparecer. Tengo pacientes de que en un año se le indicó su lente y el siguiente año desapareció la graduación, observamos que su visión no está afectada, no hay síntomas, retiramos los lentes. Citamos en un año, ese niño tiene 11, 12 años, está en crecimiento, vuelve a aparecer graduación. Entonces, por eso hay que dar un seguimiento como tal. Un seguimiento como tal. Una pregunta, por ejemplo, las personas que tienen como vista de águila, o que a lo mejor toda su vida no han necesitado lentes, ¿la edad hace que también se perjudique la visión? Ya en una edad adulta. Ya cuando nuestro ojo obviamente crece, pero igual ya después nos vamos acercando ahora a un envejecimiento. Lo que les comentaba de la vista cansada o la presbicia es a los 45 años, y este es un proceso degenerativo, sí es parte del envejecimiento de nuestros ojos. Entonces, si hay pacientes que en su visión lejana, pues siempre van a ver excelente, pero al envejecimiento, pues para eso sí no tenemos nada. que lo detenga. Entonces, ese es un padecimiento degenerativo de la edad, y ahí sí a todo nos va a pasar, sí vamos a empezar a tener ese problema, y en algún momento después de los 45 años vamos a requerir el uso para apoyo, para lectura, para que podamos enfocar. Es un proceso de la edad, es un proceso degenerativo, y ese sí no lo podemos detener. Muy bien, doctora. Vamos con la reflexión y regresamos con el tema. Por favor, vampiro. Esta se llama Luz del Corazón. Por muchos años me lamentaba de mi vida, me sentía feo, mal formado, sin oportunidades. Creía que todo el mundo estaba en contra mía y que las personas que me rodeaban decían quererme por compromiso. Yo no hacía nada por nadie y buscaba siempre estar alejado de los demás, encerrado en mi cuarto o vagando por las calles, sin una meta ni un destino, dejando que mis pies me llevaran sin rumbo, solo dejando pasar los días. Un día, al subir un camión, vi un hombre diferente que irradiaba alegría y que nos puso a todos de buen humor. Me acerqué a él, me di cuenta que era invidente y de que su rostro estaba marcado por el fuego. Me sorprendí. No pude entender cómo podía ser tan feliz. Por curiosidad lo seguí y descubrí que siempre iba acompañado de un amigo. Yo no tenía muchos, pero él estaba rodeado de jóvenes y adultos que lo ayudaban y lo escuchaban. Cuando él hablaba, lo hacía libre de penas, frustraciones y complejos, como si hubiese asimilado en su mente el hecho de que era diferente por fuera, pero por dentro era un individuo igual a los demás y en muchos aspectos mejor. Él no se tenía lástima, estaba seguro de que era diferente por una razón y vivía su vida al máximo. Me acerqué a uno de los hombres que lo acompañaban y le pregunté cuál era su historia. El hombre se sentó junto a mí y empezó a platicar con orgullo. Yo lo conozco desde hace algún tiempo y sé que era un niño travieso y jovial. Siempre tenía la palabra y la sonrisa amable para obsequiarle a los demás.
Una noche, al llevarle de cenar a su tío a la fábrica, salió corriendo y tropezó con una lata de petróleo encendida, a modo de señal, y las llamas cubrieron su cabeza. El grito resonó por todo el lugar. Lo llevaron al hospital, le hicieron varias operaciones, salvaron sus oídos, parte de su rostro, pero perdió la vista. Estuvo varios meses de hospital en hospital. Ahí aprendió a tocar la guitarra y a cantar. Lo fantástico es que su amor a la vida y su fe en Dios nunca mermaron. Su familia era muy pobre y los gastos eran muchos. Él era el más pequeño de 7 hermanos y sus padres decidieron dejarlo con una tía muy anciana, que aceptó encargarse de él. Con poco dinero salió a luchar por sí mismo, tocando y cantando. Terminó sus estudios de primaria y secundaria. Siempre estaba ayudando a los demás y trabajando con mucha dedicación. Su carácter, su energía, su entrega y la claridad de sus pensamientos le ayudaron a ser muy aceptado y querido. Decidió escribir canciones que contuvieran su experiencia, transmitir mensajes de aliento a otras personas que, como él, habían sufrido algún accidente o que habían nacido con alguna deficiencia. Entendió que su misión era darse a los demás y desarrollar una auténtica vocación de servicio. Estudió la técnica braille y empezó con gran imaginación a plasmar las ideas que surgían de su sueño y de su alma. En sus canciones existía un sentimiento, un valor interior que ponía de manifiesto el poder de su amor y entrega a los demás. Sus temas regalaban esperanza, invitaban a tener valor y conciencia de compromiso. No tardó en conseguir que un amigo le realizara un demo, y después de un tiempo grabó diferentes temas, todos llenos de grandes enseñanzas. El hombre extrajo de su saco un cassette y me lo entregó diciendo: «Tal vez te ayude para que veas mejor. Muchas veces los ciegos ven más lejos que nosotros». Escuché la música con interés. Era increíble cómo una persona que vivía esa tragedia fuera capaz de bañarnos de amor y optimismo, que luchara por ser un auténtico testimonio de fortaleza. Este increíble invidente irradiaba desde el fondo de su alma esa belleza que norma la creatividad y la imaginación. Pero era el amor a la vida y a sus semejantes el que le daba esa fuerza para transmitir su mensaje. Esto nos recuerda que el amor es un misterio, sin lugar ni tiempo para manifestarse. Al querernos a nosotros mismos, encontramos sentido a nuestra existencia, el estímulo y la energía necesaria para renacer y ver la razón de nuestra vida. Con su fantasía fecunda e indomable, este invidente construía imágenes y situaciones que expresaba con una voz diferente, una voz que acumulaba riqueza desde su soledad y oscuridad. La luz de su corazón era una energía y por medio de sus letras transmitía esperanza y nuevas formas para vivir como seres humanos. Así se convertía en un ejemplo a seguir. Por algún tiempo lo observé, oí todos sus discos, aprendí de él, conocí cosas maravillosas que antes jamás pensé que existieran en mi interior. Sus palabras me despertaron de mi letargo, de mi apatía, y entendí que la felicidad no viene del exterior, se encuentra dentro de nosotros mismos, depende de cómo tomemos la vida y nos enfrentemos a ella. Es una lucha continua en la que dejar de combatir implica perder. Y entendí que los únicos enemigos que tiene el hombre son la pereza y el desperdicio del tiempo. Así que comencé a establecer mis metas, retos y deseos, trazando una estrategia para llegar a ser una persona auténtica y comprometida. Experimenté el auténtico amor por mis semejantes, por la vida y por mi Creador. Junto con él opté por una existencia en donde la trascendencia era fundamental. Tomé entonces como reto la decisión de llegar a ser una persona al servicio de los demás, de conocer los sueños de otros para ayudarlos, y que puedan encontrar en mí apoyo y alegría. Dejé de ser una persona apática y triste, para convertirme en una persona comprometida, con su medio y con su sociedad. A la larga, hice muchos amigos, pero siempre recordaré ese invidente que me enseñó a ver. Autor Alfonso Lara Castilla, del libro Testimonios de Amor. Estás escuchando el espacio del DIF y nuestros invitados. El tema de hoy es la edad oportuna para el uso de anteojos, con la doctora